¿Qué tal, mi gente? Abogado de Paco Stanley, o uno de los que fue abogado de Paco Stanley, revela que se creía que era como intocable, ¿no? Que a plena luz del día, de que nunca nadie le iba a hacer nada, pero claro, nunca vamos a saber exactamente qué es lo que sucedió en el sentido de que quién estaba detrás de todo esto, por qué lo hizo. Se rumorea, o siempre se ha rumoreado, ¿no? Estamos hablando ya de hace 26 años, ¿no? De que ha podido ser por temas turbios, pero bueno, vamos a ver exactamente cuál es la información que nos traen desde Relatos Forenses Podcast, que como sabéis, pues se dedican a hacer entrevistas también y a analizar un poco qué hay detrás de cada desvivimiento extraño, en este caso en el de Paco Echarle. Vamos a ello. Y se le llevan la camioneta. Y me acuerdo muy bien que iban dos personas como moscas, iban tapando el cuerpo del señor Paco, pero lo ideal, digo, por la cuestión de los indicios tan importantes, es que tenían que haberla subido a una plataforma. Claro. No rodarla. Y no rodarla. Pero lo siguen haciendo, lo hicieron ahora, que, ¿no? Que Sí. le quitaron la vida a estas Porque dos personas. Precisamente se tiene que conservar mucho los indicios. Y algo bien importante que digo, aquí sí fue de aplaudir, fue que se llevaron la camioneta adentro de una instalación de la fiscalía. Porque precisamente, como usted bien lo dice, doctor, tanta cuestión mediática puede afectar el entorno del perito. A veces es tanta la presión que ahí es donde se cometen los errores en las cuestiones periciales. Ya no saben qué hacer, se ponen de malas, los policías no se miden el resguardo probablemente, están los chismosos, llega el procurador, a ver, quiero pasar, se hace un contaminadero. Ahora, el primero Claro. que llegó a la escena, el primero que llegó a la escena fueron los de seguridad de TV Azteca. Fue la gente de TV Azteca. Wow. Ellos fueron los primeros. Sí, porque el Paco Stanley tenía dos guaruras, dos Sí. guardaespaldas. Que no iban armados. No iban armados, pero sí. entre comillas, Ajá. o sea, Porque había un arma dentro de la camioneta, finalmente. había un arma dentro de la camioneta Ujú. y adicionalmente tenían permisos Ujú. que les habían conseguido de una forma pues, un poco extraña, ¿no? La gente no le dieron permiso para No. tener un arma fácil. Entonces, No. Mario, Bueno. incluso También estamos hablando de otra época, también os digo, Paco le dijo a Jorge Gil, te voy a conseguir un permiso para portar un arma. Ujú. Y Wow. Jorge Gil dice, no, jefe, yo no disparo ni pistolitas de agua, no, Ujú. yo no quiero un Pero arma. Mario sí tenía una. Pero Mario sí tenía una, Ujú. o sea, él quería que toda la gente Estuviera- estuviera armada. Yo ya no sé si estuviera armada para protección personal o estuviera armada para su propia protección. Pues sí, algo que ya Algo estuvieran estaba armado. raro. Algo estaba mal, Ujú. o sea, no era normal. Lo que me extrañó es que no tuviera camioneta blindada, por ejemplo. O sea, también porque en ese entonces tampoco el blindaje era como... Sí, no era tan común. Claro, común, claro. ¿no? O sea, ahorita ya... No, claro, es que estamos hablando, insisto, es que parece que estamos hablando antes de ayer, estamos hablando de hace 26 años, en el año 99. Ya un tema de blindaje es algo más común, pero en ese entonces como que... No sé, ¿para qué la necesitarías? Sí, aparte también, no, yo creo que Paco decía, bueno, no me van a matar, o sea, yo soy una figura, soy una estrella, o sea, no van a venir. O sea, fijaros, se creía que era intocable. No, a mí no me van a matar. Pero vamos a ver, que esto no es nuevo. Tupac, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Entre raperos se suelen... No, sí, ya, pero me refiero que es que van a por muchos famosos en muchas ocasiones. No a plena luz del día. Las dos del día y todo demás. Eso es desde algo- siempre, algo desde los raro. años Pero bueno, 90. se juntó tanta gente, pero los primeros que llegaron fueron los de Azteca. Yo tengo una teoría por ahí, que alguien me comentó en el momento que yo llevaba el proceso, que estaba en el proceso, que los de seguridad de TV Azteca les quitaron las armas a la gente que tenía. O sea, sí traían las armas, pero se las guardaron, o sea, se las escondieron. Wow. O sea, porque fueron los primeros que llegaron. Sí. Sí llegó la policía, sí llegó más gente, pero tengo esa idea. No hay manera de comprobarlo porque no hay un testimonio serio Ujú. como tal, pero Ya. alguien me comentó eso, que gente de TV Azteca llegó. Y eso alteró un poquito la escena, ¿no? Sí. Eso altera la escena. Y luego súmale Sí, súmale a que hace 26 años las cosas no se hacen como ahora, que hoy en día, vamos, porque hubo un caso en España de hace aproximadamente los mismos años y eran chapuceros, o sea, metían en bolsas de plástico pero con las manos, sin pinza, sin el pelo, sin un ataviaje de gorra o de sombrero para que no se te salga el pelo. Ahora, imaginaros, hasta en el McDonald's, para que no te caiga un pelo en la comida, te ponen mascarilla si tienes barba. O sea, con eso te lo digo todo. que no había forma de contener a la gente. No Sí, había ¿no? forma de contener. Entonces, estaban tan apurados Por llevarse. por resguardarlo que, Ujú. que yo creo que la decisión del perito es decir, oye, vámonos Sí, a la de sí, ya. O sea, Ujú. no sé si en el 99 ya están las plataformas por todos lados o había muy poquitas, pero en ese momento eran, yo creo que grúas estas que Sí, se sí. levantan y te arrastran. Entonces, vámonos y se lo llevan ahí tapando. Era Era un caos. un caos, era un verdadero caos. Llevarse la camioneta, se la llevaron. Sí encontraron cartuchos percutidos en tema de balística, se encontraron porque por eso se supo que había 3 tipos de arma. Eran todas semiautomáticas, algunas como ametralladoras ligeras Sí. o superametralladoras, no sé cómo se le llama, calibre 40, 38 super, calibre 9 milímetros, o sea, Wow. sí había diferentes tipos de arma. Estaban bien armados. Sí, pero eso es por eso es la tesis de que había alguien más, había gente con armas de diferentes, porque yo creo que el grupo organizado traía un calibre y los otros, que se defendían ok. traían otro calibre, Ujú. porque además también dispararon gente de seguridad pública. Habían charco de ranas, gente de policías y ellos también dispararon. Incluso hirieron en el lóbulo derecho, lo dijo en su dictamen de criminalística el doctor Apodaca. Ajá. Lo dijo que un día deberías invitarlo porque Sí, ese sí. tiene más información todavía de ese lugar. Lo hirieron en el lóbulo derecho a uno de los sicarios. Wow. Fue herido. Que ese material genético quedó resguardado. A ver, Y luego fue comparado, que lo vamos a contar al final, no lo vamos a contar ahorita, Ujú. comparado con alguien que fue detenido en el 2011 por el caso Stanley. Y hay un Madre resultado, mía. ¿eh? Hay un resultado. O sea, no es solamente que
creemos que se parece al Cholo. No, no, no. Hay material Ay. genético que hubo comparación. La hizo Apodaca la comparación. Ah, ya, ya, Y él ya. sí te puede venir así con pruebas, Sí. todo. Pero entonces, con toda esta contaminación que hubo, el que hayan podido resguardar ese material genético habla de que se hizo entonces un buen trabajo. Un esfuerzo increíble. Sí, llegó creo que todos los servicios periciales Sí. ese día. Llegó toda la policía de investigación. Entonces, policías judiciales, llegaron todos. O sea, se ven ahí en las cámaras policías, Sí, quítense sí. de aquí. Y ellos mismos moviendo todo también. Sí, o sí, sea, los policías también. Ahí Sabían. fíjate cómo los policías también fueron duros porque agarraron al chofer de Paco y lo subieron a una patrulla y empezaron ahí a medio golpear. Tú dime por qué lo Wow. mataste, o sea, al chofer, Sí, o sea, llegaron a hacer pesquisa ahí a la gente. Ese día no solo murió Paco, también murió un agente de seguros que estaba pasando por la Ah. zona, iba junto con su esposa que quedó Híjole. lesionada. Jorge Gil quedó lesionado y también un valet Un parking valet quedó parking, lesionado. sí. Fueron 3 lesionados y dos Además, fallecidos. dos personas que fallecieron en esa escena. Fue Wow. una refriega, sí hubo Cruz. un fuego cruzado. Desde el puente se tiraron, o sea, sí se tiraron. Por eso creo que dos policías o un policía eran muy poquitos para tirarles al comando que venía, porque el comando se para del lado contrario de la avenida. Cruzaron por el puente estas personas, se pararon del lado de la avenida contrario, a contraflujo de la avenida, se cruzan por el puente, bajan y ejecutan a Paco. Y luego en cuestión de minutos regresan por el puente y en ese camino pues va dejando toda Gotas. la sangre. Y si alcanzaron a resguardar a los peritos, como se hicieron un trabajo, pues lo que se podía hacer en el momento. Pues fue formidable, digo, O sea, para la cantidad de personas. La teoría, yo creo que tu clase dice, no, pues tienes que hacerlo así, Sí, poner sí. los indicios, marcar, tomar fotografías, en teoría, pero en la práctica ya había una manifestación donde ya estaba medios de comunicación, atiborrados de medios de comunicación, Madre mía. periodistas llenísimos de periodistas. La gente. Que estaba ahí indignada, estaba llorando la gente ahí en el lugar de los hechos. Estaba la policía de investigación, estaba todo el mundo ahí. Los helicópteros, había Sí, dos un o tres periférico helicópteros parado. encima, un periférico parado, la gente se bajaba de sus coches a caminar a ver. Ujú. O sea, en ese momento yo imagino que no había celulares de fotografía. Sí, no, Yo claro. recuerdo Claro, esto a día de hoy ya es que el periodismo ha cambiado mucho. Fijaros que antes un paparazzi tenía exclusivas constantemente, pues porque hace 30 años, pues eso, no había celulares para hacer fotos, esto y lo otro, y es verdad que tenía mucho. Ahora no, ahora cualquiera te la jode. Te lo sube a Instagram, te lo sube a X, te lo sube a cualquier red social, a TikTok, y se viraliza en un momento. Y tú intentas llevar la exclusiva la semana que viene en primera portada o al día siguiente y no, ya lleva republicado o publicado horas, ¿no? En fin, o días, en fin. traía celulares nada más para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Y el que traía. El que traía celular. Y el que era, tuviera. no, si no, imagínate cuántos videos tendríamos de ese No, momento. bueno. Aunque sí tenemos muchos videos de ese lugar, ¿no? Y sí los vi. Como querían tapar el cuerpo, le pusieron una sábana, Sí. le pusieron ahí, pero se querían llevar la camioneta con todo el cuerpo, no quisieron hacer el levantamiento ahí, se lo querían llevar así completo. Entonces te tuvieron que poner, como bien dices, dos personas en la Que ventanilla taparan. para que ni siquiera pudieran retratar el cuerpo con la cobija. Aunque sí hay fotografías del cuerpo de Paco Stanley. O sea, sí hay fotografías de cómo quedó Por el los cuerpo. medios de comunicación Sí, que llegaron. fueron, les digo, 4 impactos de bala en la cabeza al tirador. El tirador fue muy preciso con Paco Eso. y luego desvía la trayectoria y Ujú. tira hacia Jorge Gil Con intención. con intención de lastimarlo. Jorge Gil se tira hacia atrás de la camioneta Por y eso le alcanza a da la recibir los balazos, pero se salvó de milagro porque pericialmente acostaron a Jorge Gil en una reconstrucción que se hizo después, lo acostaron Wow. y se ve que las balas le pasaron encima a un lado, o sea, porque fueron más de 24 impactos de bala que le tiraron a la camioneta, más de 24. Claro, es que estamos hablando de una metralleta, claro, una metralleta no tira una bala, tira un montón en cuestión de segundos, ¿no? En fin, mi gente, esto es un poquito con respecto a Paco Stanley, este abogado que la verdad me parece bastante joven. Si a este abogado le quitó 26 años, no sé cómo fue el abogado de Paco Stanley. No sé si es que es un abogado realmente que conoce el caso, pero no sé si le quitó 26 años, prácticamente era un chaval, ¿no? En fin, mi gente, no sé qué opináis al respecto. Después de 26 años se siguen revelando detalles de cómo falleció Paco Stanley. Increíble, ¿no? Mi gente, el canal se llama Relato Forense Podcast, por si queréis verlo completo. Dura una hora y pico la entrevista, está bastante bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.